Para muchos, salud mental es psiquiatría y psiquiatría es manicomio. Todos conocemos las leyendas urbanas surgidas de la accidentada existencia de la Castañeda, el primer hospital psiquiátrico o manicomio en México. Se inauguró el 1 de septiembre de 1910 por el entonces presidente don Porfirio Díaz. A los pocos meses estalla la Revolución, un conflicto armado que inicia el 20 de noviembre, es decir, 3 meses después. Durante esa época la mayoría de los mexicanos vivía en condiciones muy precarias. El 80% de la población era analfabeta. La intención de don Porfirio era traer a México un hospital como lo tenían las principales ciudades europeas. El estudio de los trastornos mentales o de la locura, como le llamaban en aquel entonces, era parte del progreso científico y todos querían aportar algo. La Castañeda operó por casi 70 años, desde 1910 hasta 1968. Sin embargo, no funcionó únicamente como hospital psiquiátrico durante toda su existencia. En sus 3 meses de esplendor, representaba el único hospital moderno con todos los recursos necesarios. Al estallar la Revolución, el país atraviesa una de las peores crisis y la Castañeda empieza a cumplir otras funciones porque de ser una institución médica se convierte en un asilo para todos los afectados de la Revolución. La escasez de recursos afectó y desvirtuó por completo su función. Hubo una gran inestabilidad laboral. Durante la década revolucionaria, el manicomio tuvo 14 directores, algunos de ellos solo un par de meses debido a los pagos que no llegaban de manera cumplida. La institución fue construida por el hijo de don Porfirio Díaz Ortega, que era ingeniero constructor. Era un conjunto de 24 edificios en un terreno de 144,000 metros cuadrados para albergar a 1,200 pacientes. Tenía una extensa granja destinada al cultivo de vegetales que en algunos momentos produjo el alimento suficiente para abastecer a los internos de otras instituciones de beneficencia pública. Por supuesto que tenía áreas reservadas para quienes podían pagar ciertas comodidades como dormir en un cuarto privado, no usar uniforme, tener visitas a cualquier hora, contar con un médico externo, conservar objetos personales como libros o instrumentos musicales. Había una parte para aquellos que podían pagar una pequeña mensualidad que teóricamente les permitía comer mejor que a otros. Y también había un área específica para aquellos que carecían de recursos económicos. De esa forma, tanto pacientes adinerados como sin recursos encontraban un lugar en el nuevo manicomio general. La Castañeda antes era una hacienda donde se producía pulque. Su dueño, don Ignacio Torres Adalid, un empresario de familia aristócrata conocido como el rey del pulque. En realidad era un lugar muy bonito, en donde además de la producción de este elixir de los dioses, había un área destinada para la recreación, eventos musicales y fiestas por 25 centavos. En aquel entonces estaba a las orillas de la ciudad y con un excelente clima que pensaban beneficiaría a la salud. Toda esa área fue absorbida por la mancha urbana. Hoy en ese terreno está la Unidad Habitacional Torres de Mixcoac, la Walmart de Plateros y la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM. Don Porfirio comisionó a Román Ramírez para que hiciera un viaje por las instituciones psiquiátricas más importantes de Europa y de Estados Unidos con el objetivo de que elaborara una propuesta de un asilo vanguardista. Recuerden que la psiquiatría abrazó el modelo asilar. Todo esto tiene que ver con los inicios de la salud pública en México. La historia de la psiquiatría es mucho más amplia, pero por medio de la Castañeda es que se busca implementar en nuestro país el sanitarismo. El sanitarismo es toda una corriente filosófica y de acción en torno a la obligación que el Estado mantiene de cuidar la salud colectiva, procurando su protección. ¿Por qué había tanto interés en lo que pasaba en Europa y por qué esa intención de imitar dichos modelos? No podemos dejar de lado la labor del psiquiatra Philippe Pinel, de quien ya les había platicado que tenía la intención de liberar a los locos de las cadenas y separarlos de delincuentes, vagabundos, libertinos, que él consideraba sin razón. Y esto se produce en el marco de un nuevo ordenamiento jurídico. La salud y las leyes están unidas desde entonces y es importante que lo tengamos claro porque pareciera que hoy en día nos importa un comino o que importa o vale más una certificación internacional. La conformación de un campo médico estatal de intervención, la asociación entre enfermedad mental y peligrosidad
y la implementación de la disciplina como principal terapéutica consolidan el modelo asilar y tutelar que implementaba la internación prolongada y la restricción de derechos como principal acción. Era importante hacer la distinción que quienes estaban en un manicomio eran sujetos que no habían violentado ninguna ley. Frente a esa realidad, desde una postura crítica, se inició una reflexión desde distintos sectores sobre la posibilidad de consolidar un modelo que considere la legitimidad, apoyo y capacidad de proyectos que tengan en cuenta la protección de derechos y su restitución. Este desafío implicaba una cuestión ética que interpelaba al Estado en tanto contribuye al sostén de sistemas de atención tutelares y a los profesionales que ahí desarrollan sus prácticas. Para profundizar en este tema les recomiendo Historia de la locura en la época clásica de Foucault. En su discurso de inauguración, don Porfirio Díaz dijo que esto significaba la llegada de la ciencia y la modernidad al terreno de la locura, ya que los pacientes tendrían acceso a un espacio donde profesionales se encargarían de suministrar tratamientos apropiados en lugar de castigo y maltrato. Recordemos brevemente que la historia de la humanidad se ha intentado dar explicación al origen de las enfermedades mentales que, por cierto, durante la Edad Media se relacionaban con castigos divinos o posesiones demoníacas. Los manicomios fueron una gran salida para aquellas familias que no querían hacerse cargo de quienes representaban una carga o una vergüenza ante la sociedad. Podemos juzgar y criticar lo que se hacía en estos lugares, pero era la misma sociedad que los rechazaba y segregaba. En la Edad Media, estas instituciones aglutinaban a todas las personas en los mismos espacios, daba igual el nivel o tipo de enfermedad que tuvieran, si era hombre o si era mujer. Los tratamientos médicos llegaron a ser una especie de tortura para el enfermo. Para el siglo XVIII, quienes llegaban a estas instituciones lo hacían más por razones de seguridad ciudadana que por razones médicas. La suerte de quienes habitaban estos lugares era bastante lamentable. Aunque ya no eran quemados en la hoguera como en la Edad Media, se encontraban internados en hospitales, vagaban solitarios por las ciudades, siendo un objeto de burlas y malos tratos. Pareciera que esas instituciones terminaban siendo ese cajón donde metes las cosas que no sabes dónde poner, o aquello con lo que la sociedad no puede o no quiere lidiar. Hasta el siglo XIX, gracias a los trabajos de Pinel, se comienza a entender la enfermedad mental como alienación, el médico que la trata como el alienista y el tratamiento que lo mejora, el tratamiento moral. Alienación mental no consistía en una pérdida de la razón totalmente o una sinrazón absoluta. El no perder totalmente la razón permitía al médico alienista apoyarse en la parte de la razón que se conservaba y esto se le llamaba tratamiento moral de la persona. Este procedimiento aboga por un trato humanitario para los pacientes mentales, buscando la abolición del maltrato y las coerciones. Pinel decide humanizar el tratamiento a los alienados. Solicitó autorización para quitarles las cadenas, las sangrías, las purgas y los tratamientos inútiles que solo servían para debilitarlos más. Esto introdujo una perspectiva psicológica y comenzó a hacer estudios clínicos objetivos. Bueno, pues a todo esto se refería don Porfirio Díaz cuando hablaba de un trato digno y un tratamiento de acuerdo a los avances de la ciencia. Es importante mencionar también que en ese momento aparece otra figura relevante, Emil Kraepelin, padre de la psiquiatría moderna, también de la genética psiquiátrica y la psicofarmacología. Fue el principal impulsor de la psiquiatría biológica que ve a las enfermedades mentales como un tema básicamente orgánico. Mucho ojo aquí. Manuel Guevara Oropesa, uno de los psiquiatras de la primera generación de la Castañeda y que la dirigió 3 veces, dio a conocer las teorías de Kraepelin, lo cual significó el reemplazo de la escuela francesa, Pinel, por la alemana. Además, la Castañeda tendría como objetivo la formación de aquellos profesionales encargados de cuidar la salud mental. El paso del sanitarismo a la salud pública tuvo lugar durante este periodo conocido como el Porfiriato. Los intelectuales de la élite porfiriana, conocidos como los científicos, retomaron el positivismo de Auguste Comte y el darwinismo social de Herb Spencer como referentes para la toma de decisiones de gobierno en aras de tomar una distancia radical de cualquier referente religioso o metafísico que pudiera incidir en las políticas públicas.
En otro video ya les había comentado que también el estudio de los procesos mentales, la incipiente psicología de principios del siglo XX, buscaba alejarse de la misma forma de lo metafísico. Los sanitaristas porfirianos estuvieron atentos a los adelantos que entonces tenían las ciencias médicas. En el terreno de la enfermedad mental, durante el siglo XIX, la falta de herramientas necesarias para la demostración de la etiología de la mayor parte de los trastornos denominados psiquiátricos, surgen varias escuelas de pensamiento fundadas en hipótesis o supuestos más teóricos que empíricos. Es decir, es una época en la que surge una barbaridad de teorías y se trataba solamente de creer en ellas o no. Y es en este siglo que se van desvelando algunos secretos del sistema nervioso central, lo que permite llegar a algunas conclusiones más rigurosas y de mayor crédito. François Magendie describe en 1822 la diferencia entre las fibras nerviosas sensitivas y las motoras. Claude Bernard, padre de la fisiología moderna, publica en 1858 el primer tratado científico de fisiología nerviosa. Camillo Golgi desarrolla las teorías de tinción que permitirán el estudio del cerebro y, por supuesto, Santiago Ramón y Cajal describe la unidad funcional básica del cerebro, nuestra mejor amiga, la neurona, por lo que recibiría el Premio Nobel de Medicina en 1906. Y les voy a contar este dato curioso de Ramón y Cajal. Él estaba interesado en el arte, en la pintura, y paradójicamente fue un artista frustrado y consagrado a la vez. No pudo dedicarse al arte prácticamente, pues fue obligado en aquel entonces a ser médico, como era común. Sin embargo, ese ojo artístico lo llevó a regalarnos las más grandes obras. Hoy es considerado padre de la neurociencia moderna. Por su parte, Jean-Martin Charcot elabora varios estudios sobre los fenómenos de la hipnosis y la histeria. Freud, como otros más, es alumno de Charcot. Y por supuesto no voy a dejar de lado en este video a Wilhelm Wundt, que crea en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental. Y otro más, Pierre Janet, que escribe su tesis doctoral dirigida por Charcot y otros trabajos publicados a principios del siglo XX en su obra más trascendente, Medicamentos de Psicología, que también es uno de los que se enfrentan fuertemente a Sigmund Freud sobre sus teorías psicoanalíticas y simbólicas. Es a finales del siglo XIX y en los albores del siglo XX cuando comienzan a surgir los primeros psiquiatras de influencia crucial en la historia de esta especialidad. Al igual que en otras ramas de la medicina, el nivel de conocimientos, elevado exponencialmente durante el siglo XVIII y XIX, alcanzará el nivel crítico necesario para generar alternativas de tratamiento razonablemente eficaces para muchas de las enfermedades mentales conocidas hasta ese momento. Les menciono todo esto para tener un panorama sobre salud pública y su importancia en temas de salud mental. En aquel entonces se pretendía emular a las instituciones más avanzadas en el tema y entrelazar avances científicos con políticas públicas. Si bien en México no se hacía la investigación pertinente, se buscaba en los países líderes en el tema para aprender de ellos. Eso ya no sucede. Al parecer vamos hacia atrás, considerando que la salud se recupera por medio de rituales espirituales, sustancias psicotrópicas no legalizadas y psicología popular. Ideologías que menosprecian la importancia de los innegables avances de la medicina y que sobre todo pasan por encima de las leyes porque son solo sistemas de creencias con poca importancia en la investigación, el avance y sobre todo la protección del usuario vulnerable. Ellos insisten en intervenir a base de tratamientos que se hacían hace siglos, sin considerar que somos sociedades en entornos totalmente diferentes, con recursos y necesidades totalmente diferentes. ¿Dónde están hoy las políticas públicas que protegen la salud del usuario y vigila el ejercicio profesional de quienes están en esta área? Hoy cualquier mequetrefe, certificado o no, con título o no, mete mano a la salud de la gente gracias a las redes sociales, una realidad alterna sin regulación. Pero continuemos. Dichos conocimientos influían en la promulgación de leyes sanitarias en nuestro país, las cuales fueron cambiando al tiempo que lo hacían las teorías médicas y se pusieron al servicio de la salud pública que entonces nacía, y que lamentablemente se vería interrumpida de manera abrupta durante casi una década
por el movimiento revolucionario. Al estallar la revolución, la Castañeda llegó a rebasar 3 veces su capacidad, albergando a casi 60,000 pacientes en sus 23 pabellones. Se puede decir que no todos eran propiamente pacientes, es decir, no todos tenían un diagnóstico psiquiátrico y otros recibían más de uno. Había personas con problemas de alcoholismo, mujeres públicas, epilépticos, inadaptados, personas de provincia perdidas en la ciudad, imbéciles, agitados y también reos porque las cárceles eran insuficientes. Había una revolución. Obviamente, el personal no era suficiente. Solo había un médico de guardia por cada 3,000 usuarios. Esto me suena conocido. Para poder controlarlos de alguna forma, los operadores llegaron a abusar de la aplicación de electroshocks, baños de agua helada ante el menor indicio de rebeldía, así como condiciones extremas de insalubridad y hacinamiento, entre otro tipo de vejaciones. El porqué del comportamiento rebasado de estos encargados por mantener el orden se demostró sin querer décadas después en el experimento de la cárcel de Stanford, la cual nos hace recordar la importancia de los códigos de ética, protocolos de actuación y respeto de los derechos humanos de los pacientes para poder prevenir que las cosas se salgan de control. Ética, porque el ser humano a veces abusa de su imaginación. Entre 1913 y 1917 hubo importantes carencias en relación a la comida, la ropa, los medicamentos, pagos a los empleados. Los pacientes ingresados entre 1914 y 1916 habían fallecido semanas después de haberse incorporado, muchos de ellos afectados por infecciones gastrointestinales y tuberculosis. La Castañeda fue campo de batalla para zapatistas y carrancistas, quienes saquearon el alimento y dieron de alta a algunos pacientes que se unieron a las filas revolucionarias. Si a alguien le interesa los detalles, les recomiendo leer Locura durante la Revolución Mexicana, los primeros años del Manicomio General La Castañeda 1910-1920, que es una tesis doctoral en historia de Andrés Ríos Molina. En los años 20 inicia un proceso de reconstrucción nacional y salud pública, convirtiéndose en una de las prioridades de los gobiernos postrevolucionarios. Se crea la Escuela de Salubridad en 1922 y se impulsaron ambiciosas campañas sanitarias para atacar enfermedades como la fiebre amarilla, uncinariasis, paludismo, afecciones venéreas y alcoholismo. En el campo de la psiquiatría, el proceso fue un poco más lento. En 1922, Enrique Aragón publicó un informe que daba cuenta de las múltiples crisis que enfrentaba la Castañeda, como el deterioro de las instalaciones y el mobiliario. Es hasta 1928 cuando el director Samuel Ramírez Moreno impulsa una transformación administrativa y un proyecto de capacitación para el personal, incluyendo enfermería y vigilancia, con la intención de mejorar el trato que se le daba a los pacientes psiquiátricos. En 1930 se abren otros 2 sanatorios. A principios de esta década ocurren desarrollos que amplían significativamente el tratamiento de algunos trastornos mentales más severos. Matilde Rodríguez Cabo fue la primera mujer psiquiatra. En 1930 viajó a Berlín para especializarse en psiquiatría en la Universidad Humboldt. A su regreso a México en 1932, se encargó de crear el pabellón de psiquiatría infantil en el Manicomio General, mismo que dirigió durante 25 años. En el viejo mundo seguían pasando cosas. En 1933, en Viena, Sackel introducía el uso de la insulina para producir estados comatosos para el tratamiento de la psicosis esquizofrénica. Con propósitos similares, von Meduna, en Budapest, desarrolla la inducción de crisis convulsivas con metrazol. En Lisboa se realiza la primera lobotomía prefrontal, que da inicio a la psicocirugía, concepto que hoy se considera inapropiado, ya que en la cirugía para los trastornos mentales se interviene sobre todo el sistema nervioso de pacientes psiquiátricos con el objetivo de reducir sus síntomas incapacitantes. Por ello, el término neurocirugía psiquiátrica supone una nominación más realista y acorde con la práctica moderna de estas técnicas. El éxodo que provocó la Guerra Civil Española en el 39 trajo a México distinguidos neurólogos y psiquiatras donde encontraron la oportunidad de continuar desarrollándose. En 1940 llega el neurólogo patólogo Dionisio Nieto, que aportó con gran parte de sus trabajos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y sobresale en el campo de la psiquiatría biológica y también trabajó en el área clínica de la Castañeda.
Entre los 40s y 50s se crearon hospitales del sector público y de la seguridad social, así como los primeros esquemas institucionales de atención para problemas de salud mental en la población mexicana en los centros de la Secretaría de Salud y en las clínicas del IMSS y el ISSSTE. En 1950 se crea un departamento de psicología en la Facultad de Medicina en la UNAM, con la intención de ubicar a la psiquiatría en el lugar que le corresponde como una rama de la medicina interna y a través de un programa de alto nivel académico, formar especialistas en el área. De aquí ha egresado la mayoría de los psiquiatras de México y de otros países de Latinoamérica. Y no me voy a quitar el gusto de compartirles una pequeña parte del prólogo del doctor Alfonso Millán, director de este departamento de psicología, que escribiera para la primera edición del libro Psicología Médica que escribe el doctor Ramón de la Fuente Muñiz en 1959. En Instagram ya les había comentado que este libro llegó a mis manos cuando tenía unos 12 o 13 años y me atrapó. Así como ustedes se darán cuenta que estamos atrapados en el tiempo. Por eso no me quito el gusto de compartirles lo que dice, pues nos interesa para entender con mayor profundidad las intenciones de la medicina en relación a la salud mental. Y es un libro que sigue vigente porque hace poco me compré la 18ª edición y dice así. Leeré una parte, pero pausen para que lean el resto porque de verdad que está muy interesante. En los últimos años se ha reformado a fondo la enseñanza de la medicina en la Universidad Nacional. El cambio en los métodos y en las condiciones del adiestramiento de los futuros médicos ha requerido previamente la revisión de conceptos tradicionales profundamente arraigados. Un resultado tangible es que en nuestro medio se enseña actualmente una medicina no solo más científica, sino también más comprensiva e integral. Se pretende que el alumno aprenda a valorar junto con los aspectos biológicos de las enfermedades, otros dependientes de la satisfacción o frustración de las necesidades específicamente humanas, es decir, que en los afectos, las angustias y el carácter de cada uno de los pacientes vea no solo un objeto pertinente, sino obligado de la exploración clínica. Puede decirse que muchos están ahora convencidos de que para practicar una buena medicina es indispensable no perder de vista que el modo peculiar como cada sujeto enfrenta las contingencias de su vida es un factor determinante de su salud o de su patología. Estamos hablando de finales de los 50s y principios de los 60s. La única intervención conocida hasta ese momento era el psicoanálisis, que estaba en su momento más importante. Además, nuestros médicos consideraban que estaban introduciendo el conocimiento psicológico científico, pero no es así. Gracias a ellos y la confusión, se ha pensado que el psicoanálisis y psicología son lo mismo. Hay una enorme diferencia entre un psicólogo, un psicoanalista y un psiquiatra. Al inicio del siglo XX, la psicología se veía a sí misma como el estudio de los procesos mentales, es decir, los procesos conscientes. Pero era más común lo inconsciente como lo establecía el psicoanálisis, aunque también podían ser vistos estos procesos como unidades y compuestos, como lo establece el estructuralismo, o como un flujo siempre cambiante, como lo establecía el funcionalismo. De esto ya les platiqué en otro video, cual no sé, vayan a verlos todos. El método principal de recolección de datos era la introspección y la autoobservación en un laboratorio o en el diván de un analista que, recordemos, todos eran médicos. Claramente los médicos decantaron por el psicoanálisis porque era la única herramienta. Sin embargo, y gracias a Wundt, de manera alterna va surgiendo una nueva generación de psicólogos que se rebela contra este enfoque suave y subjetivo. En 1913, John Watson se convierte en el padre del conductismo, que tiene como antecedentes las investigaciones de Iván Pavlov y Betcherev, así como la psicología animal de Thorndike. En 1948, Skinner, padre del conductismo radical, publica en su novela Walden II, donde especulaba sobre una sociedad futura totalmente programada con técnicas de ingeniería de la conducta o de modificación de conducta. Los aportes de Skinner permiten a la psicología, particularmente al conductismo, ser una disciplina científica.
Pero en México abrazábamos ardientemente al psicoanálisis. Empiezan a surgir escuelas de psicoanálisis. Si son mexicanos, si conocen la Ciudad de México, particularmente Coyoacán, sabrán que en el barrio Santa Catarina hay una calle de nombre Salvador Novo. Salvador Novo, mejor conocido como el cronista de la Ciudad de México y ganador del Premio Nacional de Literatura en el 67, un dramaturgo destacado que fue quien comenzó a leer y escribir sobre el psicoanálisis. Fue uno de los primeros escritores en comentar los textos de Freud para un público no especializado. Incorpora mucho de las teorías psicoanalíticas a su escritura y es así como permea en la cultura popular. El psicoanálisis estuvo muy de moda. Hasta el mismo Albert Einstein escribe a Freud para preguntarle que por qué tanta agresividad y destrucción. Esto en 1932, en el Interbellum, este periodo entre guerras entre el 18 y el 39. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que fue un escritor muy prolífico, decía que el arte es una forma de sublimar o convertir las pasiones humanas, tramitar la agresividad y la sexualidad, convirtiéndolas en una forma de expresión de las sensaciones pulsionales. Por lo tanto, estaba en todas las expresiones artísticas. Bueno, si no en todas, al menos en 3 muy destacadas. Hay 3 notables artistas plásticos que resaltan en el siglo XX que podemos mirar bajo la lente del psicoanálisis y son Remedios Varo, la mejor del mundo mundial, Jackson Pollock y Andy Warhol. Pero volviendo a Salvador Novo, ya me perdí en el psicoanálisis y el arte. Volviendo a este dato, la casa ya no existe, solamente está la barda o la entrada, que se ve muy bonita en la calle de Salvador Novo y Francisco Sosa. Es un barrio muy bonito, pero poco a poco ha ido perdiendo su aire colonial. En esa misma calle está el Museo Nacional de la Acuarela. Si no lo han visitado, háganlo porque es uno de mis favoritos. Y si no lo han conocido, de verdad que no se van a arrepentir, les va a gustar mucho. Bueno, pues en el siglo XX los médicos mexicanos hacían una reflexión sistemática sobre el problema de salud, sostenidos en el principio del psicoanálisis, las emociones. Se atreven a identificar lo somático como una realidad emergente que no solo establece una nueva realidad corporal en los sectores médicos de la sociedad mexicana, sino que ponen en tela de juicio la concepción de un método de diagnóstico y una concepción de la enfermedad. Y hasta aquí voy a dejar este video. La verdad es que aún hay mucho que platicar, tanto que ni les di la bienvenida, por lo que ahora este canal se va a llamar Ella habla sola. En México la salud tiene un atraso importante. Aún es la psiquiatría la disciplina que lidera la salud mental. Ha habido momentos importantes en que el Estado mexicano toma la decisión de hacer una importante inversión en recursos en salud mental. La primera la hemos comentado en este primer capítulo y tuvo lugar en 1910 en la Ciudad de México al ser cerrados los hospitales dirigidos por religiosos fundados en los siglos XVI y XVII para ser sustituidos por este manicomio monumental, la Castañeda. El segundo momento acontece en 1968, cuando fue cerrado dicho manicomio. Y el tercer momento, no oficial porque no podemos decir que represente una inversión, llega con la decisión de desaparecer los psiquiátricos o mejor dicho, el modelo asilar, con la intención de hacer frente desde una perspectiva o un paradigma distinto. ¿Cuál? Eso lo veremos más adelante. Estamos a nada de un cambio de administración. He visto pasar 7 administraciones. No hagan cuentas, ni yo las llevo. Y como ya lo he dicho, mejoras en el sistema de salud es un tema recurrente para seducir al necesitado y al desmemoriado. Y como dijo el poeta y filósofo español Santayana Borrás, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy aparecen seres iluminados con la cura para todos nuestros males. En podcast de actrices mediocres que mejor emprenden lucrando con la salud de las personas porque de otra forma no la hacen. Pseudomédicos prófugos de la ética profesional, hablando de viejos paradigmas médicos inútiles, pero utilizando sus documentos profesionales para vender sus curas milagrosas en dólares, a una población altamente vulnerable y necesitada de servicios de salud de calidad. Entonces, si no tenemos un panorama claro de por qué estamos tan atrasados en salud, le vamos a creer a este individuo lo que nos venga a contar. Y como diría el poeta y compositor mexicano Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Yo soy Isabel Estrada y te agradezco que llegaras hasta aquí.
No te pierdas los siguientes episodios porque no solamente voy a decir por qué Megamente Región 4 es un prófugo de la ética profesional como otros más y ya. Voy a explicar a detalle por qué lo son y por qué debemos tener cuidado de sus propuestas y cualquier otra propuesta que suene atractiva y convincente. Espero que este año el dinero de los impuestos no se vaya a los bolsillos de los influencers mononeuronales que casualmente por un cheque apoyan a un partido político. Hoy más que nunca debemos involucrarnos y exigir ese sistema de salud que nos han prometido una y otra vez, en esta relación enfermiza Estado-pueblo, porque al final los afectados somos nosotros. Por el momento me despido dichosa porque tú ya estás sintonizando tu salud mental. Gracias, bye bye.